Abrimos este segundo bloque y nos trasladamos, nos vinimos para la cancha de Complejo Deportivo porque de este club, por supuesto, que vamos a hablar y pasamos de la Divisional B a la Divisional A. Seguimos en la séptima fecha de esta Liga Belvillense, Complejo Deportivo que venía envalentonado por un triunfo muy pero muy bueno aquí en el 23 de mayo ante el Bell en la sexta fecha de clásicos, y luego de este partido le tocaba enfrentar a un rival difícil. Ya desde la previa sabía Complejo que enfrentaba nada más y nada menos que al puntero de esta Divisional A, San Carlos de Noé Tinger, y en su cancha siempre un reducto muy difícil, no solamente por el rival que es San Carlos de Noé Tinger y que futbolísticamente viene bien porque estaba y llegaba puntero a esta séptima fecha, sino que hablamos de un reducto difícil porque es una cancha siempre que no se encuentra en buenas condiciones, que no le aporta mucho al juego que Complejo viene tratando de ensayar fecha a fecha y es lo que entrena y demás. La cancha no es muy linda, pero son condiciones a las que uno se tiene que aplicar, porque no solamente le va a pasar allí a Complejo, sino que tendrá que modificar su juego en otras canchas también y tratar de afirmarse a esta idea. Complejo Deportivo, si nos situamos en el análisis del equipo pocense previo a este partido, llegaba con la baja de Leiva, lesionado, que había tenido que dejar su lugar aquí de local ante el Bell y que no iba a llegar físicamente a poder ser parte del equipo de Aníbal Mugione para enfrentar al puntero. Tampoco Patricio Díaz, que llegó aquí a su 10ª amarilla, tendrá que cumplir solamente una fecha que ya cumplió ayer domingo y no ha podido estar. Otro de los que llegaba entre algodones era el Curi Salvatierra, pero ante tantas bajas, ante un panorama difícil por los jugadores que no podían estar, el Curi Salvatierra, que no pudo entrenar con total normalidad durante toda la semana, iba a ser parte del equipo de Aníbal Mugione. Por otro lado, dejamos esto de las malas noticias y vamos a las buenas, porque Blas Pieruzzi ante el Bell había cumplido su fecha de suspensión por haber llegado a la 5ª amarilla ante Argentino de Marco Juárez y era uno de los jugadores que iba a volver a formar parte del 11 inicial del equipo de Aníbal Mugione, y también otro de los que regresaba tras su expulsión ante Argentino de Marco Juárez era el negro Juan Martín Rodríguez, que iba a formar parte del banco de relevos del conjunto de la C. Estas eran las buenas noticias dentro de una semana que había tenido algunas dificultades para el equipo de Mugione y Complejo, que tenía que enfrentar a San Carlos de Noé Tinger al puntero con estos condimentos. Y le agregamos también, si nos metemos en el 11 inicial, volvía Blas Pieruzzi y también por el sector derecho Complejo volvía a tener otra modificación y es el ingreso de Lucas Rosales, que en los últimos partidos ante Argentino y Bell le había dejado muy buenas impresiones, muy buenas sensaciones al cuerpo técnico de la C y se ganaba de esta manera con rendimientos un lugar en el primer equipo de Complejo Deportivo para enfrentar a San Carlos de Noé Tinger. San Carlos, en el análisis breve que podemos hacer, es que es un equipo muy compacto, un equipo muy duro, que no te va a superar en supremacía, en juego y demás, pero es un equipo aguerrido y siempre muy difícil de enfrentar. Y más de todo en su cancha, hacia donde vamos a ir para presentar los primeros 45 minutos entre Complejo y San Carlos de Noé Tinger. Y a Noé Tinger nos vamos entonces, ejercicios precompetitivos del primer equipo de San Carlos, el puntero del campeonato en la Divisional A hasta el momento. Complejo Deportivo visitaba a este rival en la tarde de domingo, también ventosa en lo que era la ciudad de Noé Tinger. Y así calentaba entonces San Carlos adentro del campo de juego, mientras obviamente se jugaba el partido de cuarta división, donde Complejo derrotó por 4-1 al conjunto local. Complejo Deportivo que, como decíamos, llegaba con la recuperación de Blas Pieruzzi, también llegaba con la incorporación al primer equipo de Lucas Rosales y llegaba con su gente que de a poquito iba ingresando en el estadio de Noé Tinger para acompañar a la C. Final, ahí estamos, como lo decíamos, del partido de cuarta división. 4-1 ganó Complejo ese encuentro. La gente de la C que seguía llegando con banderas, con el mate obviamente, en esta fresca tarde de domingo con viento. Gustavo Rosso también. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Adentro de la cancha
de San Carlos, obviamente para las fotos, los vándalos presentes y Complejo también presente. Y en el campo de juego, el equipo de Mugiones que salía con Facundo Castro en el arco, en la defensa la 4 para Blas Pieruzzi, la 2 para Juan Martín Rinaldi, la 6 para Diego Mengui, la 3 para Sebastián Sagretti. En la mitad de la cancha la 8 para Lucas Rosales, la 5 para Franco Carballo, la 7 para Benjamín Quinteros y la 10 para Santiago Brizuela. En la delantera con la 7, Tomás Gaido, y con la 9, Emanuel El Curi Salvatierra, que venía de convertir ante el Bel de Belville y ya les anticipamos que está de racha. Che, qué linda que está la remera de Complejo, la alternativa, la negra, la verdad que está divina esta casaca que tiene la C para esta temporada 2022 y que la tenía usando ahora nuevamente en condición de visitante. A la cancha también los árbitros, Abel Villagra, el árbitro principal, Emiliano Peralta en línea número 2 y Néstor Bertelo en línea número 3. Y Abel Villagra, a recordar el nombre del árbitro porque va a tener mucha actividad en un partido con muchísimas dudas, con muchísimas polémicas también en este encuentro. A la cancha, el conjunto local que salía con Guillermo Luna en el arco, en la defensa con la 4 Mateo Maarvis, la 2 para Nicolás López, la 6 para Agustín Macera y la 3 para Claudio Sotomayor. En la mitad de la cancha la 8 para Gabriel Espíndola, la 5 para Mauro Paredes, la 10 para Alexis Perezotti y la 11 para Luca Filippi. En la delantera con la 7 Gabriel Morales y la 9 para Juan Paredes. Entonces el equipo local, el puntero del campeonato, que salía con estos 11 para enfrentar a Complejo Deportivo en esta tarde de domingo 3 de abril en cancha de San Carlos. Sorteo de capitanes, Agustín Macera, los dos son los números 6 del equipo. Agustín Macera por un lado, Diego Mengui por el otro. Y ahí lo vemos junto al árbitro Abel Villagra, que va a tener, reiteramos, mucha actividad en este partido y veremos con qué decisiones, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, y ahora mientras avisa que va cambiando de lado. Cambian de sector entonces Complejo y San Carlos y de a poquito se va a venir el inicio de este encuentro correspondiente a la fecha número 7 de esta liga belvillense. Saca Complejo, la mueven rápidamente buscándolo a Lucas Rosales que no llegaba. Lucas Rosales moviéndose en este preciso instante por el sector izquierdo. 3 minutos de juego y ahora jugada rápida. Lucas Rosales intenta una jugada preparada Complejo. Brizuela con Quinteros. Quinteros mete para Rosales. La armaron bien. La definió mal Rosales. El centro no era bueno. Por eso llega tranquilo a las manos del arquero de San Carlos, que era Guillermo Luna. Los vándalos en la cancha acompañando a Complejo y ahora vamos a ver una intervención fatídica para el equipo de Mugiones, algo que iba a cambiar totalmente el partido. A los 14 minutos se cae sin intención Juan Paredes sobre el número 9, lo vemos ahí detenidamente, sobre el número 8 de Complejo Deportivo, que era Lucas Rosales, y queda muy sentido en su rodilla izquierda. La verdad es que muy dolorido, se retiró llorando de la cancha. Ahí lo vamos a ver cómo lo asistían. Calentaban en este momento Carena y Rodríguez, pero preocupaba a toda la gente de Complejo, más todavía a su cuerpo técnico, la lesión de Rosales, que le había dado buenas sensaciones a Complejo y se retiraba de esta manera a los 17 minutos con un fuerte dolor. La situación fue sin intención de Juan Paredes, se cayó sobre la pierna izquierda de Rosales. Esperemos que Lucas no tenga nada por su bien y obviamente también por el bien de Complejo Deportivo. Federico Bermúdez a calentar también y es el indicado para ingresar entonces a reemplazar a Lucas Rosales. Últimas indicaciones de Mugiones y el goleador de Complejo Deportivo, referente y uno de los ídolos de la institución, Federico, ya estaba adentro del campo de juego en 21 minutos de este primer tiempo. Cambió todo en Complejo con esta variante porque tuvo que moverse tácticamente, situación que iba a aprovechar ahora San Carlos de Noé Tinger para comenzar a atacar y a ser un poquito más agresivo contra Complejo Deportivo. Llegaba con este remate de Perezotti y se salvaba Complejo. Y ahí avisaba, porque ahora iba a llegar la conquista de San Carlos. Calcula mal Sagretti, tira el centro Filippi, quien aparece por el segundo palo es el número 9, Juan Paredes. Floja respuesta de Facundo Castro, pasa por debajo del arquero de Complejo y golazo del puntero del campeonato. San Carlos se ponía a ganar el partido en 29 minutos
de la primera parte. Buena jugada personal de Filippi, el centro pasado que no pueden despejar en Complejo ni Pieruzzi ni Carballo, le queda para el remate de zurda al número 9, Juan Paredes, y gol entonces de esta manera. Ventaja para San Carlos de Noetinger, que de local y ante su gente comenzaba ganando el encuentro. Ahora, abrazo de Paredes con uno de los suplentes en San Carlos de Noetinger, 33 minutos y volvía a llegar ahora San Carlos con esta gran respuesta de Facundo Castro, que no había tenido una buena respuesta en el gol, pero ahora aparece determinantemente para evitar el segundo de San Carlos. Una pelota muy difícil de un córner, de pique al piso, muy cercano al arco. Gran decisión y gran respuesta del arquero de Complejo, que termina elevando esa pelota por arriba del travesaño. Quedaba sentido en esta jugada el número 6, Agustín Macera. 40 minutos, saque de Castro, va a devolver ahora San Carlos de Noetinger y se va a venir el segundo gol del equipo local. La mete Paredes, a jugar ahora Perezotti, hace la personal ante Diego Mengui, floja respuesta del central de Complejo Deportivo, que no logra contener al número 10, y quien termina empujando el balón hacia las redes, Maximiliano Morales. Segundo gol de San Carlos de Noetinger, 2-0 arriba ahora ante Complejo Deportivo. El partido no daba para un 2-0, la verdad es que es mucho premio para San Carlos, pero el premio está en la contundencia. El que hace los goles es el que sale victorioso, así lo entendió San Carlos y se ponía arriba en el marcador ahora por 2-0. Vemos nuevamente cómo desborda Perezotti sobre el número 6, Diego Mengui, y solamente tiene que empujarla bien el número 7, Maximiliano Morales. Gol de San Carlos y 2-0 en el cierre de esta primera parte. Malas noticias para Complejo Deportivo, que llegaba ahora y vamos a tener una polémica también ya desde este primer tiempo. Quien recupera es Blas Pieruzzi, que va a estar involucrado en esta jugada. Falta contra Diego Mengui y ahora el que se viene para el área es Blas Pieruzzi. Todo Complejo pide penal. El árbitro tiene una buena ubicación para ver la jugada y veremos entonces, porque por más allá de que nosotros digamos que es penal o no, la jugada va a seguir teniendo sus dudas. Recupera Blas Pieruzzi y la vamos a ver ahora detenidamente en dos oportunidades. Se va a meter al área y ahí está peleando contra López, que buscaba puntear la pelota. Se lleva puesto el pie de Pieruzzi, lo vemos de nuevo, toca la pelota con su pie derecho el central de San Carlos, pero parece con el pie izquierdo, el pie de apoyo del jugador de San Carlos, tocarlo a Blas Pieruzzi en inmediaciones del área. El árbitro decidió que no era penal para Complejo Deportivo. Es una jugada muy dudosa en mi apreciación. Puede que haya habido un toque sobre Blas Pieruzzi y si cobraba penal el árbitro del encuentro era una buena decisión. No lo cobró, todo Complejo lo reclamó, no se lo brindó el árbitro del encuentro. Complicaciones en San Carlos ahora para salir jugando. Empujaba a Brizuela, que es quien va a terminar recibiendo la pelota por el sector izquierdo. Tapaba bien ahora el número 2, Nicolás López de San Carlos, y evitaba la caída de su arco. 46 minutos de esta primera parte. Y se van a ir el primer tiempo, entonces los primeros 45 con San Carlos 2 y Complejo 0 en esta linda tarde de domingo, séptima fecha de esta Liga Belvillense. Final de esta primera parte, derrota de Complejo Deportivo por 2-0 momentáneamente, y creo que la explicación quedó bastante clara también dentro de lo que fue el compacto, acompañado de las imágenes y el comentario. Un Complejo que había iniciado bien este primer tiempo, superaba o jugaba un poquito mejor que San Carlos, o por lo menos se amoldaba al juego que el equipo local proponía y que Complejo cumplía, y hasta mejor que el puntero del campeonato hasta este momento. Pero hay un momento clave, un momento bisagra dentro de este primer tiempo, que es la lesión de Lucas Rosales, que nuevamente, y reiteramos y hacemos hincapié aquí, le dio muy buenos resultados a Aníbal Mugione, a Complejo Deportivo, el ingreso de Lucas Rosales. Es un volante puro, un 8 que ya se consigue muy poco, no solamente en la Liga Belvillense, sino que en muchos lugares donde se pueda apreciar el fútbol. La verdad que volantes por derecho, volantes por izquierda escasean, no hay muchos, y Lucas Rosales es un volante que ofrece todas las características de un 8 clásico, y Complejo lo estaba comenzando a utilizar, y la verdad que la lesión de Lucas Rosales en este primer tiempo, que esperemos que no sea nada grave y que se pueda recuperar y volver a ser parte del primer equipo, porque a Complejo le va a venir muy bien. Decíamos, es un 8 clásico, es un 8 que tiene un buen juego ofensivo, que se suma bien al ataque con mucha velocidad,
con mucha determinación en sus resoluciones, que también eso es muy difícil de conseguir, y es un jugador que también le ofrece un retroceso demasiado interesante, tiene marca Lucas Rosales, lo hace de muy buena manera y colabora siempre con el lateral derecho, en este caso es Blas Pieruzzi. Y bueno, entonces nos situamos aquí, que cambia todo para Complejo Deportivo. ¿Por qué? Porque se lesiona Lucas Rosales y el que ingresa es Federico Bermúdez. Y desde este cambio, Complejo Deportivo empieza a aminorar la marcha, a jugar peor y empieza a crecer con este cambio San Carlos de Noé Tinger. Y no decimos que Complejo empieza a jugar peor por el ingreso de Federico Bermúdez, sino que todo está en la salida, en la lesión de Lucas Rosales, porque tiene que hacer modificaciones tácticas tras esta lesión Aníbal Mugione, y no tiene ningún jugador en el banco de suplentes que ofrezca las mismas características que tiene Lucas Rosales. No lo tiene ni siquiera en el plantel que compone la primera división. Tras la lesión de Rosales ingresa Bermúdez y quien baja a ocupar la posición de Rosales es Tomás Gaido. Y aquí puntualizamos también porque Tomás Gaido es un jugador que venía haciéndolo muy bien en la delantera, acompañando al Curi Salvatierra, estaba aplicando buenos desbordes en esta primera parte. Cuando el partido estaba 0-0, estaba gravitando por el sector izquierdo y el sector derecho, por supuesto, de la defensa de San Carlos de Noé Tinger, y con el ingreso de Fede Bermúdez pasa a ser la banda Tomás Gaido, que es un jugador que sí en ofensiva es bueno, pero no tiene un buen retroceso, no tiene marca, y esto perjudicó a Complejo porque San Carlos aprovechó este sector para comenzar a elaborar sus ataques, y no solamente que no podía contener esta posición Tomás Gaido, sino que también bajó mucho el nivel Blas Pieruzzi, porque Tomás Gaido era un jugador que no ayudaba en la marca y era algo que terminaba recayendo todo sobre Blas Pieruzzi, que no termina completando un buen partido, pero es pura y exclusivamente por esta modificación que se vio afectado Complejo Deportivo. Además de Tomás Gaido no poder cumplir en la situación defensiva que sí lo hacía Lucas Rosales, se veía desgastado también para llegar a ofensiva. Entonces las resoluciones, cuando alguien está cansado, cuando viene a hacer 30 metros y vos no tenés la costumbre de poder hacerlo, cambian, y Tomás Gaido también bajó su nivel en ofensiva, y esto no es algo para caerle a Tomás Gaido, sino que estaba ocupado de un trabajo que quizá no tenía entrenado y que no está acostumbrado a hacer. Y ahí bajó el nivel de Complejo Deportivo, que comenzó a jugar con Salvatierra y Federico Bermúdez en la delantera, y de esta manera Complejo no entendió muy bien la forma en el primer tiempo, que era buscarlos a los dos tanques arriba de alguna manera, con pelotazos, con pivoteos y demás, y Complejo no pudo completar con esta práctica en la primera parte. De todas maneras, San Carlos no es un equipo que en este primer tiempo apabulló a Complejo Deportivo, no lo superó grandiosamente, solamente aprovechaba el sector izquierdo para poder atacar. Pero ¿desde dónde se explica la victoria parcial de 2-0 para San Carlos? Desde la contundencia. San Carlos llegó, San Carlos convirtió, y Complejo lo sufrió de esta manera. En un primer gol que tenemos que decir, Castro viene teniendo muy buenas actuaciones, siendo, creo yo, top 3 del equipo de Aníbal Mugione, pero en el primer gol quizá podría haber hecho algo más el arquero de Complejo Deportivo. De todas maneras termina siendo el gol que abre el marcador. En el segundo tanto se mete muy fácilmente el jugador de Noé Tinger adentro del área, nadie lo puede tocar, nadie lo quiere tocar, un centro al medio para que defina en soledad su compañero en ofensiva, y Complejo se va un 2-0 abajo, que la verdad que es una situación abultada solamente porque San Carlos fue contundente y se lleva una primera parte aprovechándolo, porque Complejo tuvo que realizar una modificación que le terminó afectando en lo que fue el desenlace del primer tiempo, y San Carlos empezó a gravitar por allí y terminó siendo contundente en el resultado. De esta manera se explica el 2-0 parcial de esta primera parte. Y nos vamos a ir ahora al segundo tiempo con un Complejo que tiene que cambiar la cara y entender de qué manera jugar en un reducto complicado, con una situación complicada que es un resultado adverso. Retomamos entonces con esta segunda parte. A la cancha los árbitros, cambiaba la casaca el árbitro del encuentro porque era muy parecida a la de San Carlos de Noé Tinger. A la cancha también Complejo Deportivo para esta segunda parte, y también se va a venir el equipo local, San Carlos,
al campo de juego, gana por 2-0. Hasta el momento el conjunto local y es más puntero que nunca en esta Divisional A de la Liga Belvillense. Movía nomás el conjunto local y aquí en este segundo tiempo vamos a tener mucho por analizar. El rechazo de San Carlos, que como decíamos era puntero, el primer tiempo aprovechó 2 ocasiones contundentemente para ponerse en ventaja, las 2 la terminó convirtiendo en gol. Complejo Deportivo no tuvo esa suerte, no pudo aprovechar las ocasiones que creó y por eso el partido, solamente por eso está con victoria por 2-0 para San Carlos de Noé Tinger, aunque no fue un partido que requirió de muchas ocasiones de gol. Y ahora rápidamente sale Castro de este córner, excelente salida del arquero de Complejo, lo deja solo a Brizuela frente al arco. Es mala la definición del Tatú Brizuela cuando pisaba el área visitante, quiso definir de derecha a colocar cuando quizá la jugada pedía otra resolución. Fíjense como el Tatú la ve que va bajando la pelota, le erra al arco, era débil el remate que de todas maneras seguía con su mirada el arquero Guillermo Luna. Se viene ahora San Carlos de Noé Tinger al ataque y aquí una polémica, cañito hermoso del número 7 Morales, vemos ahí, y hay manotazo arriba de Mengui, no, para nada. Se quejaba de un golpe en el rostro Morales, pero no lo había de ninguna manera. Otra vez San Carlos al ataque, le pegaba a Perezotti, la sacaba desde abajo Complejo Deportivo. Y a los 9 minutos 25 segundos otra polémica más. Hay penal sobre el jugador de San Carlos de Noé Tinger, era el número 8, Gabriel Espíndola. ¿Quién lo recibía? Sí, había agarrón claro en el ingreso al área de Blas Pieruzzi sobre el 8, Gabriel Espíndola. Penal no sancionado por el árbitro del encuentro, en este caso Abel Villagra. Y una de las polémicas que teníamos en este segundo tiempo, se salvaba Complejo de esta decisión del árbitro. Ahora otra vez Blas Pieruzzi, la pelota al área, la peleaba Federico Bermúdez, remata el goleador de Complejo Deportivo. Buena respuesta del arquero Guillermo Luna, se salvaba ahora San Carlos de Noé Tinger. Y ahora Complejo, que seguía teniendo la pelota, la movía ahora con Carballo, con Pieruzzi, que iba a ir al ataque. Y aquí va a llegar la buena para Complejo Deportivo. Buen centro de Pieruzzi para Salvatierra, centro de Salvatierra que da en la mano claramente de Agustín Macera, que se quiere morir, extendió mucho su brazo, dio la pelota en él y hay penal para Complejo Deportivo y todo parecía indicar que nadie se la sacaba al Curi Salvatierra. Vemos de nuevo y aquí la vamos a ver detenidamente para observar el claro penal de Macera con la pelota en su mano. Por eso penal para Complejo y el encargado de la definición va a ser el Curi Key Salvatierra, que le va a pegar fuerte, cruzado y nada que hacer para el arquero Guillermo Luna. Vamos entonces con la definición del Curi Salvatierra, golazo de Complejo Deportivo que se ponía a tiro ahora en el partido y se ilusionaba con poder empatar este encuentro 2-1 y todavía restaba mucho por delante. 20 minutos teníamos, faltaban todavía 25. Vemos de nuevo la definición del penal de Salvatierra que ponía de esta manera el gol de Complejo en el partido y su tercer gol en cuenta personal en este campeonato de la Liga Belvillense. Y aquí, insólito, lo del árbitro le saca amarilla a Diego Mengui, lo sacaba bien con el brazo Diego Mengui al jugador de San Carlos de Noé Tinger, que se ríe. Diego Mengui, sí, todo Complejo estaba furioso con Abel Villagra, el árbitro del encuentro, y Diego Mengui con esa sonrisa de impotencia. ¿Por qué? De ese tiro libre, otra duda más que la vamos a despejar, Le va a pegar esta pelota a Paredes, la cabecea, la espaldea a Maarvis porque la pelota le da en la espalda. Hay gol de San Carlos, el árbitro en línea. En este caso, el número 1 dice que estaba en posición de adelanto y le damos la derecha en esta, Cuando le dan el último empujoncito a Maarvis, queda en posición adelantada el jugador de San Carlos de Noé Tinger, claramente adelantado y se salvaba Complejo en esta de caer por una diferencia aún mayor. A la cancha el negro Juan Martín Rodríguez, que volvía luego de su expulsión ante Argentino de Marco Juárez. También a la cancha Juan Ignacio Carena para enfrentar a San Carlos de Noé Tinger. Y 24 minutos Complejo movía también en ofensiva para ir en búsqueda de un empate, de un posible empate. Fuerte entrada ahora de Espíndola, de Juan Paredes
sobre el jugador de Complejo, Juan Martín Rodríguez, que se quejaba de un pisotón. Amarilla entonces de esta manera para Paredes. Y aquí también lo que decíamos, muchas cosas para Complejos Deportivos en cuanto a malas noticias. Aquí Diego Mengui justamente no queda en imágenes, pero corta un posible contragolpe, una escapada del número 7 Morales. La verdad que roza entre lo innecesario y lo necesario, pero desde aquí vamos a tener que decir que se armó un fuerte tumulto que llevó nada más y nada menos que 12 minutos de demora en el partido, con estos tumultos que así empezaban y que seguían ahora, porque el número 7 Gabriel Morales lo iba a buscar a Diego Mengui. Fíjense ahora una patadita de Diego Mengui sobre Marvis, ahí que queda en pantalla. Bueno, todos disturbios que cada vez eran mayores, que no se podían disolver y que obviamente por parte del árbitro iba a tener que tomar alguna determinación. Se reúne con sus asistentes y van a terminar tomando la determinación de expulsar a ambos jugadores que han iniciado esta gresca en cancha de San Carlos de Noé Tinger. Expulsado entonces Diego Mengui en Complejo Deportivo, y expulsado también, vamos a ver a continuación, el número 7 Gabriel Morales en San Carlos de Noé Tinger. Uno por cada lado. Se quejaba Diego Mengui y también se va a quejar Morales, ya que estamos, dicho sea de paso, se va a quejar Morales entendiendo que él no había hecho nada, que él había sufrido la patada de Diego Mengui, pero se termina siendo expulsado. Desde aquí Complejo tendrá que ver cuántas fechas le dan a Diego Mengui, que tenía amarillo, pero la expulsión es con roja directa. Cuando el árbitro considera que hay agresión, habitualmente se dan 3 fechas de sanción, y sería muchísimo para un jugador referente en Complejo Deportivo y que hace mucha falta, por supuesto, en la defensa del equipo de Aníbal Mugione. Expulsado Diego Mengui. Miren, teníamos 28 minutos cuando se inició toda la jugada de los tumultos, y el partido se va a reanudar recién a los 39, así que pasaron 11 minutos, el árbitro luego termina adicionando 12, ya lo vamos a ver más adelante cuando sigan ocurriendo algunas de las intervenciones. Guido Pellegrino a la cancha en Noé Tinger, Nicolás López es el que se retira y le deja a su lugar, y ahora vamos a ver un Complejo totalmente volcado en ataque y obviamente dejando algunos espacios en defensa que no pudo aprovechar nunca San Carlos. Otra amarilla ahora es para Juan Martín Rinaldi en Complejo Deportivo, que se gana el cartulín amarillo por evitar un contragolpe de San Carlos, que, como decíamos, va a empezar a tener espacios. Otro de los amonestados ahora es el número 16, Federico Bermúdez en Complejo Deportivo a los 45 minutos. De aquí se iban a jugar 12 minutos más en el partido y se seguían realizando variantes. Ahora el que se retira es Luca Filippi, en su reemplazo Maximiliano Bogado, que también va a tener una de estas jugadas para aprovechar el contragolpe. Una de ellas va a ser la siguiente. Sale rápido ahora el número 8 Espíndola, la toca para el número 10 Alexis Perezotti, que muy poco resolutivo estuvo en esta jugada. Termina comiendo bien Franco Carballo, no podía ni tocar ni definir, por eso desaprovechaba la chance San Carlos de Noé Tinger, que iba a tener más jugadas para aprovechar el contragolpe. Por lo pronto, Complejo y la pelota, centro de Carballo, arriba buscaba, buena respuesta del arquero Guillermo Luna, sacaba ahora San Carlos de Noé Tinger, pero seguían cayendo pelotas adentro del área del equipo local. Complejo ahora buscaba con Salvatierra, despejaba ahora San Carlos. Y ahora otra vez con pelotazos, Complejo seguía arrinconando a San Carlos de Noé Tinger, la tenía ahora Federico Bermúdez, el remate va mansito a las manos de Guillermo Luna cuando teníamos 50 minutos de esta segunda parte. Seguía intentando Complejo Deportivo, que ahora iba con Juan Martín Rodríguez. Ahora va a haber una amarilla para el número 14, Maximiliano Bogado, en el conjunto local por evitar el contragolpe de Complejo, que iba a tener otra más buscando por arriba. Y ahora otro cambio en el equipo local. Se retira Perezotti, en su lugar Leandro Aris, en este caso de San Carlos de Noé Tinger, que viene a la cancha y va a tener una clarita Aris que va a desperdiciar, y ya lo vamos a ver muy prontito. 53 minutos, sale la contra ahora de San Carlos, bien abajo, y el que se viene con la pelota es Bogado. Pica Aris por el medio, Bogado ya lo vio, lo va a tirar por arriba. Buen control de Aris, lo deja de frente al arco. Es buena la respuesta de Castro, era buena también la intención del jugador de San Carlos de Noé Tinger, linda la definición, pero lo adivinó con lo justito el arquero de Complejo
Complejo Deportivo, que es gran responsable de que no sea más abultada la diferencia, no por merecerlo San Carlos, sino que porque tuvo llegadas claras para poder ampliar el marcador y ofreció una buena respuesta en esas jugadas el arquero de Complejo. Amonestado también el lateral izquierdo, Claudio Sotomayor, terminando el partido entre Complejo y San Carlos de Noetinger. Final del encuentro entonces entre el equipo local, San Carlos, que es más puntero que nunca, y Complejo Deportivo, que no se pudo traer unidades desde allí, y ha sido 2-1 para el conjunto local, que se va con un amonestado más, Mauro Paredes, cuando terminaba este encuentro. Ahora sí, el saludo entre Salvatierra y Perezotti. Ahora sí, partido finalizado. Complejo ha caído por 2-1 ante San Carlos de Noetinger. Bueno, final del partido. Complejo ha caído, lo ha hecho por 2-1, ha podido recuperar la desventaja por lo menos en un gol con este tanto de penal de Manuel Salvatierra. Y si el análisis lo comenzamos a hacer desde las individualidades, Manuel Salvatierra se va convirtiendo de a poquito en un jugador importante en el equipo de Aníbal Mugione. Él provocó la jugada del penal, provocó también en ofensivas, en las jugadas que les tocaron involucrarse, lo hizo bien Manuel Salvatierra. Complejo entendió en este segundo tiempo el juego que necesitaba para poder comenzar a gravitar en ofensiva. Metía a San Carlos de a poquito en lo que era su sólida defensa, pero gravitaba poco porque buscaba muchos pelotazos, entendiendo que tenía a Bermúdez y Salvatierra arriba, que era la forma en la que Complejo tenía que entender este segundo tiempo. San Carlos se termina quedando con una victoria importante porque lo consolida como el puntero de este campeonato, y las buenas noticias para el puntero es que fue un equipo sólido y contundente, que aprovechó las chances que tuvo para poder ponerse en ventaja, para poder adjudicarse todavía más la primera posición. Complejo es un equipo que a lo largo del partido tuvo que ir amoldándose a lo que le tocaba, desde la lesión de Lucas Rosales y en el segundo tiempo también desde la expulsión de Diego Mengui. Si habíamos dicho que la lesión de Lucas Rosales había sido una bisagra en el primer tiempo, también podemos situarlo de la misma manera en el segundo tiempo con la expulsión de Diego Mengui, una expulsión que no queda clara en lo que es el compacto, porque está fuera de la jugada, queda fuera del ojo de la cámara. Diego Mengui, cuando ve que San Carlos va a sacar el contragolpe, lo tumba a Morales cuando está saliendo del área, un jugador rápido para cortar, le pone la traba, se cae justamente Morales, y creemos desde aquí también que ha sido muchísimo los 12 minutos que terminaron en disturbios entre los jugadores de Complejo y San Carlos, que no le servía a ninguno de los dos, pero le servía más, por supuesto, al equipo local, que estaba ganando y lo hacía cómodamente en el partido. Y Complejo sufre la expulsión de su capitán, de un referente, y no lo va a tener en las próximas fechas. Y decimos próximas en potencial porque cuando se ven este tipo de agresiones, y veremos qué informa el árbitro del encuentro, lo habitual es que se le den 3 fechas a los jugadores que son expulsados con roja directa y agresiones, si lo entiende de esta manera el árbitro del encuentro, y sería muchísimo perder a Diego Mengui en la saga central por 3 fechas. Esperemos que esto no sea así, pero es un poco el panorama que podemos brindar desde aquí. Y yendo y volviendo nuevamente al partido, la expulsión de Diego Mengui y la expulsión del jugador del equipo local durmieron el encuentro, y esto sí le sirvió a San Carlos de Noetinger, que hizo su partido para tratar de abrochar una victoria que para ellos significaba 3 puntos más, pero para Complejo era una complicación en el campeonato, teniendo en cuenta que se arranca la segunda parte ya del campeonato y Complejo por ahora está fuera de los clasificados, pero muy cerquita está todavía Complejo de meterse en etapa de clasificación hacia los cuartos de finales. Y tiene un partido muy importante para poder comenzar a soñar nuevamente. Será aquí el próximo domingo ante Sarmiento de Leones, que más allá de los condimentos de clásico que tiene este partido para nuestra liga belvillense, para nuestra liga regional, Complejo tiene que hacer un partido inteligente, porque de ganar conseguiría una victoria importantísima para meterse entre los clasificados, y de perder sería todavía más grave, porque Sarmiento es un equipo que se encuentra peleando ante Complejo por esta clasificación, y es un equipo que viene de la misma manera irregular que Complejo en este torneo. Es un equipo al que se le puede ganar, Complejo lo puede hacer, y más todavía aprovechando aquí
la localía. Será un gran partido que tenga esta octava fecha de la Liga Belvillense, a los cuales las vamos a invitar y los vamos a invitar el próximo viernes o el próximo domingo. Todavía resta por definir la fecha porque recordamos que tanto Defensores como Complejo serán locales y seguramente no jueguen en el mismo horario, así que se está definiendo esto y que seguramente lo ampliaremos y lo informaremos en nuestro programa semanal a través de TV Cop. Nos vamos ahora, dejamos el fútbol de lado y nos vamos a ir a una pequeña pausa. Al regreso nos metemos en el bloque de estadísticas para repasar los números que ha dejado esta fecha número 7.